Bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del libro La Justificación por la Fe, Romanos. Esto es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por William Lasley. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho de estos audios es importante que también lea el libro titulado Romanos, la Justificación por la Fe, escrito por William Lasley. Si aún no lo ha hecho, le voy a invitar para que se suscriba también al canal. De esa manera pueda recibir notificaciones cada vez que se suba un video nuevo. Estamos estudiando la unidad número 3. Ya llegamos a la unidad número 3, la carta de Pablo a los Romanos, la tercera parte de este libro de estudio. A través de los evangelios, mis hermanos, podemos ver registrada la vida y el ministerio de Jesucristo. Y Pablo toma esos eventos, especialmente su muerte y resurrección, y explica su importancia. Pablo nos da la más completa explicación del evangelio en la Biblia, al develar el pecado, al proclamar al Salvador y al describir el proceso por el cual Dios nos transforma y revelar también el plan de Dios para Israel. Y luego Él nos insta a llevar la teología a la práctica, al practicar la justicia de Dios en nuestra vida diaria. Eso es lo que podemos esperar a través de esta unidad. El primer capítulo es el capítulo 6, titulado El plan de Dios para Israel, que tiene su base en Romanos capítulos 9, capítulo 10 y capítulo 11, el plan de Dios para Israel. Los judíos en los días de Pablo habían perdido de vista un aspecto importante del propósito de Dios para ellos como nación. Por ejemplo, ¿cuál era el plan de Dios para ellos en relación con los gentiles? El propósito divino se ve claramente cuando Dios escogió a Abraham, lo que nunca significó que rechazará el resto del mundo. Más bien, Dios tuvo la intención desde el principio de hacer de Abraham y de sus descendientes agentes de bendición para todas las naciones. El Salmo 67 es eco del mismo pensamiento. Dios favoreció a Israel para que las naciones lo notaran y vinieran a conocer sus caminos y su salvación. Salomón previó que extranjeros de tierras distantes vendrían al templo para adorar debido a la bendición de Dios sobre Israel. Cuando Salomón dedicó el templo, pidió a Dios que oyera las oraciones de estos extranjeros. Él dijo: para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. Esto en primer libro de Reyes 8:43. Considere a la reina de Sabá, por ejemplo, en el primer libro de Reyes 10 del 1 al 9. De hecho, la nación entera debía ser un reino de sacerdotes. Como real sacerdocio, Israel serviría de intermediario de la gracia de Dios a las naciones. Vislumbramos esto cuando Elías ministró a la viuda de Sarepa, cuando Eliseo participó en la sanidad de Naam y también cuando Jonás predicó a los ninivitas. Conforme estudia esta lección, mi hermano, considere esta siguiente pregunta. ¿Qué le dice el plan de Dios para Israel a la iglesia hoy en día? Como en cada una de las lecciones que hemos tomado, pues tómese un tiempo para leer Romanos capítulo 9, desde el versículo 1 hasta Romanos 11:36. Haga esto antes de continuar con el estudio. De esa manera entenderá mucho mejor lo que se estará enseñando en esta hora. La primera lección es la lección 6.1, titulada La elección de Israel, y esta se basa solamente en Romanos capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 29. Dese un tiempecito y lea nada más esa porción, enfóquese nada más en esa porción y luego continúe con el audio. Con esta lección comenzamos la tercera y última unidad del curso. Ya en las unidades 1 y 2 examinamos la explicación de Pablo en los primeros 8 capítulos de Romanos acerca de la condición pecadora de la humanidad, acerca de la provisión de un Salvador por parte de Dios y acerca del crecimiento espiritual del creyente en Cristo. Pero, ¿cómo encajan en los capítulos 9 al 11 en esta enseñanza? Los estudiosos debaten su relación con el mensaje general de Romanos. Argumentan que estos 3 capítulos son una paréntesis, un asunto aparte del asunto principal de la carta. Y estos estudiosos dicen, usted puede lógicamente moverse del argumento doctrinal de Pablo en los capítulos 1 al 8 a la aplicación práctica en los capítulos 12 al 16 sin este paréntesis. Mientras que este argumento tiene algún mérito, Edwards muestra cómo Romanos del 9 al 11 influye la enseñanza previa de Pablo y la profundiza. Es como si Pablo se detuviera en medio de su discusión y dijera: quiero mostrarles cómo la justicia de Dios, de la que he estado específicamente hablando, se aplica a los judíos y al plan de Dios para ellos. Por eso, él comenta la elección pasada de Israel, el capítulo 9, también la presente incredulidad, el capítulo 10, y la futura restauración, en el capítulo 11. Y como resumen, la explicación de Pablo en Romanos capítulos 9 hasta el 11 fluye de su enseñanza en los capítulos 1 hasta el 8.
En el primer capítulo de Romanos, él hablaba acerca de judíos y gentiles. Lo volvemos a ver en el capítulo 11. En el capítulo 2, él habló de Israel, el Israel étnico y el espiritual. Lo volvemos a haber mencionado en el capítulo 9. Capítulo 3, él habla de la ventaja de Israel, al igual que de la salvación para todos. Y esto nos lo encontramos en el capítulo 9 y el capítulo 10. En el capítulo 8, él menciona la fidelidad de Dios y las doxologías, y lo volvemos a ver esto en el capítulo 11. De Pablo en Israel, no nos debemos sorprender que cite profusamente las escrituras. Las citas del Antiguo Testamento representan casi el 30% del material en estos 3 capítulos, y 40% de estas citas provienen de la profecía de Isaías. Estos capítulos tratan la elección de Israel, tratan su incredulidad y tratan su restauración final. Juntos ellos despliegan el propósito divino de Israel en la historia. ¿Qué motivó a Pablo a escribir estos capítulos? Obviamente él estaba afligido por el rechazo del Mesías por parte de Israel, pero también le preocupaba la justicia de Dios. ¿Concluirán las personas erróneamente que Dios es injusto por causa de Israel? Por eso Pablo explica la elección de Israel y argumenta a favor de la justicia de Dios. El alto porcentaje de gentiles en la iglesia también despierta preocupación acerca de las relaciones entre judíos y gentiles. ¿Será posible que los gentiles menosprecien a sus hermanos y hermanas judíos? Esto motivó a Pablo a corregir cualquier falsa noción de superioridad y a mostrar cómo Dios valora a todas las personas. Finalmente, él busca reconciliar la incredulidad de Israel con el propósito declarado de Dios de bendecir al mundo entero a través de ellos. Con esta introducción, estudiemos ahora los temas cubiertos por Pablo en los capítulos 9 hasta el capítulo 11, la elección de Israel, la incredulidad de Israel y la restauración de Israel. El tema principal de Romanos capítulo 9 es la elección de Israel. Los versículos 4 y 5 describen los consiguientes beneficios de su elección. Sin embargo, trágicamente, la nación en su mayor parte rechazó al Mesías prometido, y esto atribuló a Pablo. Lo vemos en el capítulo 9, versos 1 al 3, y a nosotros nos deja perplejos. ¿No son estos los descendientes de Abraham, el pueblo que Dios bendijo y al que confió su palabra? ¿Cómo pudieron rechazar el evangelio? ¿Fracasó el plan de Dios? ¿Pone esto en duda la integridad de Dios? Pablo se siente constreñido a explicar esta tragedia y defender las acciones de Dios, así que él usa la analogía de la casa del alfarero para ilustrar el concepto de elección. Luego pone la conducta de Israel en perspectiva con una explicación del remanente. El primer tema clave de esta lección, mis hermanos, es la preocupación de Pablo por Israel. Tome un tiempo y lea Romanos 9, solamente los versículos 1 al 4. Una pequeña porción, Pablo expresa su preocupación por Israel. Empezando del versículo 2, él dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo amaba a sus hermanos y hermanas y los de su misma raza, a pesar del hecho de que ellos lo consideraban un traidor. Ellos se preguntaban: ¿cómo puede un verdadero judío ministrar a los gentiles? ¿Por qué contradijo a Moisés? Y estas obviamente eran falsas conclusiones, pero esto revela el fracaso de los judíos en entender a Pablo y entender su mensaje. Más importante, esto nos revela su fracaso en entender las escrituras. El rechazo del Mesías por parte de Israel atribulaba profundamente a Pablo. Él mismo prefería ser anatema o condenado a destrucción eterna. Él mismo prefería ser separado de Cristo por el bien de sus hermanos, si eso posiblemente pudiera salvarlos. Obviamente, solamente el sacrificio de Cristo puede salvar. Así que Pablo no hace una declaración teológica, él simplemente expresa su profundo amor por su propio pueblo. Reflexione un momento acerca de la intercesión de Moisés ante Dios por los israelitas después de que ellos construyeron el becerro de oro. Te ruego pues que perdones su pecado. Compare esto también con el dolor de Samuel ante el caso del rey Saúl en primer libro de Samuel 15:35. El siguiente tema clave es la bendición de Dios sobre Israel, y ya pasamos aquí al capítulo 9 de Romanos, versículos 4 al versículo 5. Con anterioridad ya Pablo había preguntado: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Entonces él respondió: les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto en Romanos 3, 1 y 2. Ahora en Romanos 9, del 4 al 5, él describe más completamente los beneficios que Dios confirió a Israel.
Con esta lista de beneficios, Pablo confirma que por adopción los israelitas fueron elegidos para ser los hijos especiales de Dios. La gloria divina es una referencia a la presencia de Dios en medio de ellos, y los pactos son una referencia a los que se hicieron o confirmaron con Abraham, con Moisés y con David. Los israelitas fueron privilegiados al recibir la ley de parte de Dios y al adorar a Dios en el templo. Ellos fueron los receptores de las promesas de Dios, y fue a través de sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, que Dios se valió para poner el fundamento para estos privilegios. Lo más importante de todo, los antepasados humanos de Jesucristo se trazan hasta ellos. En Romanos 9:5 dice: Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Cristo es la fuente de todas las bendiciones y privilegios de Israel, y de los nuestros también. Esta es una de las más claras aseveraciones en el Nuevo Testamento acerca de la deidad de Jesucristo. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. En Romanos 9 del 6 al 22 nos lleva al siguiente punto clave de la lección: la elección de Israel por parte de Dios. Tómese un tiempo y lea esos versículos. La elección de Israel inmediatamente nos enfrenta con problemas. Un obstáculo importante, como hemos visto, es la incredulidad de los judíos. Dios los escogió y los dio muchos beneficios, como confiarle su palabra. Así que la incredulidad de ellos nos confunde. Nos preguntamos: ¿frustró esto el plan de Dios? ¿Qué dice esto acerca de Dios? Consecuentemente, Pablo parece obligado a defender los actos soberanos de Dios. Respecto a la defensa de Pablo, R. Kent Hughes observa lo siguiente: técnicamente esto es llamado una teodicea, una vindicación de la justicia de Dios. Pablo responde 4 preguntas, ya sean en forma directa o implícita, conforme explica la elección de Israel y defiende la justicia de Dios. Entretejidas con estas preguntas y respuestas están las historias de Isaac, de Jacob y Faraón. Las 4 preguntas son las siguientes: 1. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Romanos 9:6. 2. ¿Es Dios injusto en sus selecciones soberanas? Romanos 9:14. ¿Por qué Dios nos inculpa? Romanos 9:19. ¿Y qué diremos en conclusión? Romanos 9:30. La primera pregunta: ¿ha fallado la palabra de Dios? De nuevo, Romanos 9:6 dijo Pablo: no que la palabra de Dios haya fallado. Pablo había asegurado a los romanos que Dios es fiel, esto en el capítulo 8, pero ellos se preguntaban: ¿qué hay de los judíos que Dios había escogido? ¿Cumplió él sus promesas para con ellos? ¿Por qué aparentemente fueron rechazados? Si Dios no fue fiel con ellos, ¿qué esperanzas tenemos nosotros? ¿Podemos depender de él? Pablo se dedica a corregir estos malentendidos y al mismo tiempo a afirmar la fidelidad de Dios. En Romanos 9 del 6 al 7 dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Este es un punto importante en el argumento de Pablo. Hay 2 Israel, el natural y el espiritual. El primer Israel, los que son descendientes de Abraham, se refiere a los descendientes biológicos de Abraham a través de Isaac y Jacob, también llamado Israel. Abraham tuvo muchos hijos. Agar dio a luz a Ismael y Sara dio a luz a Isaac. Luego, después de la muerte de Sara, Abraham se casó con Setura y tuvo otros 6 hijos. Pero de los hijos según la carne estuvo, como lo dijo Pablo en Romanos 9:8. Dios escogió a Isaac como le prometió a Abraham: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y otra vez en Isaac te será llamada descendencia. Pablo describe a quienes se hace referencia como el segundo Israel, aquellos que son israelitas, como hijos de Abraham, los hijos de Dios, hijos según la promesa, y el remanente, en el capítulo 9 de Romanos, verso 27. El corazón de estos israelitas era recto delante de Dios. Pablo había escrito: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Esto en Romanos 2:28 al 29. Diferenciando entre estos 2 Israel, Pablo muestra que los judíos que no creyeron no anulan los propósitos de Dios. En su carta a los Gálatas, Pablo hace esta misma distinción entre los descendientes físicos y espirituales de Abraham. En Juan 8:31 al 47, vemos a Jesús que hace lo mismo en su enfrentamiento con los judíos. Gente de todas las naciones que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham. Romanos 9 del 10 al 13 leemos: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo:
el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El mayor servirá al menor, de nuevo en Romanos 9, 12. Las costumbres antiguas dictaban que el hijo menor fuera un siervo del hijo mayor, así que el versículo 12 es contrario a la práctica de esos tiempos. Mientras que Dios escogió a Jacob sobre Esaú, este versículo no se enfoca en ellos como individuos, sino más bien en sus descendientes. La versión Nueva Traducción Viviente aclara este concepto. Dice: los descendientes de tu hijo mayor servirán a los descendientes de tu hijo menor. De nuevo Romanos 9:12. Y antes de que los gemelos de Rebeca nacieran, ya luchaban en la matriz. En respuesta a su consulta, el Señor dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Históricamente, Esaú nunca sirvió a Jacob, pero sus descendientes sí lo hicieron. Ejemplo, 3 pasajes del Antiguo Testamento: segundo libro de Samuel 8:14, primer libro de Reyes 22:47 y el segundo libro de Reyes 14:7, revelan que los edomitas, que son descendientes de Esaú, fueron siervos de Israel o Judá, descendientes de Jacob. Esta palabra profética revela el conocimiento previo de Dios en la predestinación. Dios escogió a Jacob por sobre Esaú antes de que ninguno de ellos hubiera hecho aún ni bien ni mal. Su decisión no estuvo basada en conducta o en carácter, más bien él eligió para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Anteriormente, Pablo habló acerca de aquellos que conforme a su propósito son llamados. Ahora, él habla del propósito de Dios conforme a la elección, para restaurar una creación caída. De modo que las buenas elecciones son críticas. Como Edwards observa, Pablo no está argumentando acerca de la salvación eterna de los individuos, sino que comenta las elecciones de Dios hechas deliberadamente en la historia desde Abraham hasta Cristo. Él continúa explicando: la pregunta es cómo Dios opera en la historia, en vez de cuál es el destino final de los individuos o las naciones. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Los estudiosos de la Biblia explican esta cita en diversas maneras. Por ejemplo, Mounds la describe como un modismo semítico que intensifica la comparación al expresarla en términos absolutos. La nota de la Biblia de estudio NBI para este versículo dice que es equivalente a escogí a Jacob pero rechacé a Esaú, y otros apuntan a la amonestación de Moisés: no aborrecerás a la edomita porque es tu hermano, en Deuteronomio 23, y esto lo hacen para demostrar que aborrecer es usado en un sentido relativo y que significa amar menos. Esta idea es confirmada por la manera en que Jesús usó las palabras amar y aborrecer. Jesús insistió que quien viene en pos de él debe amarlo aún más que a su propia familia. Como ya hemos observado, Bruce explica que los versículos 12 y 13 se refieren a naciones y no a individuos. Los edomitas, descendientes de Esaú, cayeron bajo el juicio de Dios debido a su hostilidad hacia Israel. En su breve profecía, Abdías nos da mayor discernimiento de a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Él predice el juicio de Dios sobre Edom. El conflicto de muchos siglos entre Jacob y Esaú comenzó en el vientre, se intensificó por el rencor, de acuerdo a Génesis 27:41, y alcanzó su culminación en el año 586 a.C., cuando Jerusalén cayó ante los babilonios. Note especialmente los versículos 10 al 14 de la profecía de Abdías. Mientras que algunos estudiosos dicen que Abdías tal vez tuvo en mente la invasión de los filisteos y los árabes, parece más probable que se refiera a la invasión de Jerusalén por los babilonios. Es claro por qué Dios juzgó a Edom. Los edomitas se regocijaban en la desgracia de Judá, contemplaron complacidos la destrucción de Jerusalén, saquearon las casas para enriquecerse, mataron a fugitivos y capturaron a sobrevivientes para entregarlos a sus enemigos. Podemos concluir entonces que Romanos 9:13 simplemente afirma la elección de Israel por parte de Dios y el rechazo de Edom. Y Edwards afirma, no habla acerca de la salvación o condenación de personas en los respectivos grupos. Aunque Edom como nación fue rechazada, los edomitas no están exentos de la compasión de Israel ni de la de Dios. La siguiente pregunta, Pablo dice: ¿es injusto Dios en sus elecciones? ¿Es Dios parcial al elegir a uno y rechazar a otro? ¿Hay injusticia en Dios, mis hermanos? En ninguna manera. Romanos 9:14.
Pablo sostiene la justicia de Dios declarando su misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí hay seguridad de que en su conducta hacia la humanidad Dios será fiel a su carácter de amor y justicia. Dios actúa como Él desea, sin ser arbitrario, caprichoso o irracional. ¿Cuál es la relación entre la misericordia de Dios y sus juicios? Moisés escribió que Dios endureció el corazón de Faraón y Pablo dice, al que quiere endurecer, endurece, Romanos 9:18. ¿Suena injusto? Leon Morris observa y dice lo siguiente: ni aquí ni en ninguna otra parte se dice que Dios endurece a alguien que no se haya endurecido antes. La historia entera deja claro que Faraón repetidamente resistió a Dios. ¿Quién es Jehová?, demandó, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Éxodo 5:2. Persistiendo en sus propios obstinados caminos, él endureció su corazón al precio de rechazar a Dios. Compare esto con la enseñanza de Pablo acerca del juicio, que ya estudiamos en capítulos anteriores. Dios los entregó, decía Pablo en Romanos capítulo 1. Dios desplegó su poder y difundió su fama a través de Faraón. También fortaleció a los israelitas cuando los cuidó y los protegió. Pero Dios no instigó a Faraón a hacer el mal y luego lo castigó por ello, ni predestinó a Faraón para el castigo perpetuo. Faraón mismo endureció su corazón, resistió a Dios y siguió su propio camino. Las noticias de la victoria de Israel aterrorizaron a las naciones vecinas. Con un despliegue de gran poder, Dios confirmó su palabra como fue declarada por Moisés. Sin embargo, Faraón se negó a escuchar a Moisés, a reconocer a Dios o a liberar a los israelitas. Las plagas revelan la paciencia extraordinaria de Dios. Él da tiempo para el arrepentimiento, porque no quiere que nadie perezca. Aún el juicio de Dios muestra misericordia, soporta con mucha paciencia los vasos de ira. Siguiente pregunta que hace Pablo es ¿por qué Dios nos inculpa? En Romanos 9:19 al 29, Pablo trata la siguiente pregunta: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿a quién ha resistido a su voluntad? ¿Es Dios justo al tomar decisiones y luego hacernos responsables? Pablo plantea esta pregunta a quienes argumentan con su creador. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esto en Romanos 9:20 al 21. Pablo repudia la noción de que Dios debe dar cuentas a la mera humanidad y su analogía del alfarero lo refuerza. El alfarero ilustra la soberanía de Dios, su derecho de hacer como le plazca, pero ¿es Pablo consecuente? Se contradice a sí mismo al enfatizar la soberanía de Dios por una parte y la responsabilidad de la humanidad por otra. Sea que podamos o no entender o explicar esta antinomía o estas posiciones aparentemente contradictorias que parecen igualmente necesarias y razonables, no obstante, esta posición concuerda con las Escrituras. Tal vez una ilustración será de ayuda para poder aclarar lo que acabamos de decir. Las vasijas de barro formadas por el alfarero hacen alusión al servicio, y ellas nos recuerdan que Dios eligió a Pablo y lo apartó para el servicio. Considere el comentario de Pablo a Timoteo acerca de los utensilios en una casa grande, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 20. Las cosas caras están reservadas para ocasiones especiales, mientras que las más baratas se usan todos los días. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:21. Así que reconocemos la soberanía de Dios y al mismo tiempo aceptamos nuestras responsabilidades de mantenernos puros. La sumisión a su voluntad y propósito determinan nuestra utilidad en su reino. Enseguida, Pablo se refiere a los receptores de la misericordia de Dios. Como hemos visto, Dios en su misericordia escogió al pueblo de Israel, pero Él extiende su misericordia aún más para incluir a toda la gente. Romanos 9:23 al 24 dice: vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y ahora Pablo recuerda a sus lectores que la vida y el ministerio de Oseas ilustran la misericordia de Dios. Esto en Romanos 9:25 al 26. Gomer, que era la esposa adúltera del profeta, simbolizaba la idolatría y la infidelidad de Israel para con Dios. Esto lo vemos en el libro de Oseas. Explica también este simbolismo a los hijos de Oseas. El Señor dio instrucciones a Oseas de que llamara a su primer hijo Jezreel, que significa Dios siembra. La segunda hija fue llamada Lo-Ruama, que significa no compadecida. El tercer hijo fue llamado Lo-Amí, que significa
no pueblo mío, y estos hijos fueron como una declaración viviente del mensaje de Dios a su pueblo rebelde. Ellos serían esparcidos como semilla sembrada, no amados y rechazados como su pueblo. A su tiempo, Dios restauró a estos rebeldes y dijo: llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Romanos 9:25. Pablo toma el mensaje original de Oseas de la restauración espiritual de Israel y lo aplica a los gentiles. Como Dios restauró a Israel, Él ahora extiende su misericordia a los pecadores gentiles. Los que reciben a Cristo como Salvador son salvos y perdonados y se convierten en pueblo de Dios. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Romanos 9:27. El remanente subraya el comentario anterior de Pablo. No todos los que descienden de Israel son israelitas. En nuestro estudio de Romanos capítulo 11 examinaremos más ampliamente la importancia del remanente. Pero ya con la última pregunta que hizo Pablo, él dijo: ¿qué diremos en conclusión? ¿Qué pues diremos? Romanos 9:30. Pablo concluye que Israel tropezó porque buscó la justicia por las obras y no por la fe. En contraste, los gentiles obtuvieron la justicia porque ellos creyeron. Estaremos examinando más estos contrastantes caminos de justicia con más detalle en la siguiente sección. Pero de esa manera llegamos al fin de la lección 6.1. Vamos a comenzar ahora, mis hermanos, con la lección 6.2, titulada La incredulidad de Israel. Tome un tiempo y lea Romanos capítulo 9, versículo 30, hasta el capítulo 10, versículo 11. ¿Tropezó Israel debido a un arbitrario decreto divino, mis hermanos? Pablo se desplaza de las elecciones soberanas de Dios a la responsabilidad humana para explicar el aprieto presente de Israel. Los israelitas insistían en buscar la justicia de su propia manera en lugar de seguir el método de Dios. Las mismas escrituras que Dios les había dado enseñaban que la salvación es por fe, no por obras, y Pablo comenta estas dos formas de justicia y señala que al rechazar a su Mesías en incredulidad, ellos tropezaron con una piedra de tropiezo. En el capítulo 9 de Romanos, verso 30, hasta el capítulo 10, verso 3, vemos este primer tema clave de la lección, que es la piedra de tropiezo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Tropezaron en la piedra de tropiezo, dice ese versículo 32. El Mesías es descrito como una piedra y una roca. Nuestra respuesta para con él determina la clase de piedra en la que se convierte. Si lo rechazamos, se convierte en una piedra de tropiezo y roca de caída. Pedro y Juan dijeron a los gobernadores, ancianos y maestros de la ley judíos que Jesucristo es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Al rechazar a Cristo, ellos tropezaron en la piedra de tropiezo, es decir, persistieron en buscar justicia no por fe, sino como por obras de la ley. La incredulidad fue la causa principal de su dificultad. Por otra parte, quien pone su confianza en Cristo no será avergonzado. Para los creyentes, Él se convierte en piedra probada, angular, preciosa, principal piedra del ángulo, piedra viva. Pablo presenta un contraste entre los judíos y los gentiles. Los gentiles que no iban tras la justicia, aún así la obtuvieron porque respondieron al evangelio por fe. A la inversa, los judíos fallaron, no porque buscaron algo incorrecto, sino porque lo buscaron de la forma incorrecta. Buscar el favor de Dios es recomendable, pero tratar de obtenerlo a su propia manera por obras causó que tropezaran y cayeran. El tema clave de la lección es dos formas de justicia, en base de Romanos 10, del 1 al 11, ya sabe, tome un tiempo y lea esa porción. ¿Es la justicia un premio o un regalo? Pablo presenta dos formas de justicia en Romanos 10, la justicia que es por la ley, Romanos 10:5, y la justicia que es por la fe, Romanos 10:6. Los judíos buscaban la primera forma, viéndola como un premio por los logros humanos, y Dios hace disponible la segunda forma como un regalo a todos, judíos y gentiles igualmente, por medio de la fe en su Hijo. La obra redentora de Cristo en el Calvario hace esto posible. MacArthur nos ayuda a entender esta verdad y refuerza el punto de Pablo.
En lo referente a la salvación, hay solamente dos religiones que el mundo ha conocido o llegará a conocer: la religión de la realización divina, que es la cristiandad bíblica, y la religión del logro humano, que incluye todas las demás religiones, cualquiera que sea el nombre que usen. Antes de que Pablo desarrolle su enseñanza de estas dos formas de justicia, él expresa otra vez su profunda preocupación por su propia gente. Aunque Pablo se podía regocijar en el éxito de su ministerio a los gentiles, Romanos 11:13, su corazón anhelaba ver a sus hermanos y hermanas judíos salvos. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice en Romanos 10:1. ¿Qué nos dice esto acerca de la necesidad de orar por nuestros seres queridos inconversos? Pablo continúa diciendo: porque yo le doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Romanos 10:2. El celo caracterizaba a los judíos y Pablo era el ejemplo vivo. En Gálatas 1:14 él explica: siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y en Filipenses 3:6 enfatiza su celo mal dirigido en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Él nos asegura que el fervor espiritual es recomendable, Romanos 12:11, pero también admite que su celo mal dirigido lo condujo a extraviarse. El celo judío, dijo Pablo, no es conforme a ciencia. Irónicamente, los judíos tenían extenso conocimiento, especialmente conocimiento religioso, porque ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento, tenían la palabra de Dios. Junto a esto estaban las tradiciones de los ancianos, reglas, interpretaciones y aplicaciones de la escritura desarrolladas por rabíes con el paso de los años. En el tiempo del Nuevo Testamento, estas tradiciones se preservaban en forma oral. Más tarde, los estudiosos judíos las pusieron por escrito en una obra que comprende varios volúmenes. Algunas versiones del Talmud son comparables en longitud a la Enciclopedia Británica, y los rabíes típicamente sabían grandes porciones de memoria, de modo que su conocimiento era extenso y sobrepasa al de otra gente religiosa, incluyendo a los cristianos. Paradójicamente, como Pablo declaró, ellos eran ignorantes de la justicia de Dios, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, Romanos 10:3. ¿Cómo podían estos judíos bien educados ser ignorantes de la justicia de Dios? En Mateo 15, del 1 al 9, Jesús señaló la razón de su ceguera espiritual diciendo: habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ellos fueron cegados porque valoraron la tradición más que la palabra de Dios. Y ahora Pablo hace esta otra denuncia de su propio pueblo: no se han sujetado a la justicia de Dios, Romanos 10:3. Ellos celosamente seguían su propio plan en lugar del plan de Dios. Paul H. Meyer hace este interesante comentario acerca de Israel. Ellos eran tan religiosos que no querían aceptar algo que Dios les pudiera dar. Ellos querían ser suficientemente religiosos para que pudieran ser socios de Dios en el asunto de su salvación. Y Edwards añade que esta idea de asociación con Dios en la salvación es todavía parte de la teología judía de hoy. En el Sermón del Monte, Jesús repetidamente dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Qué quería decir? ¿Estaba él contrastando su enseñanza con el Antiguo Testamento? Imposible, por cuanto acababa de declarar su intención de cumplir la ley y los profetas, no de abrogarla. Jesús estaba señalando las interpretaciones populares, pero erróneas de la ley. La lógica humana puede conducir al error. Pablo entendía los intentos judíos de establecer su propia justicia, porque él había seguido el mismo camino al buscar merecer la aprobación de Dios. Él escribió: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esta clase de justicia está basada en una cuidadosa conformidad a normas externas. Pero todo esto cambió después del encuentro de Pablo con Cristo. La justicia legalista y todo lo que él había considerado importante ahora se volvió sin importancia como basura. Y Pablo continúa: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Cristo le trajo a Pablo algo mejor que lo que él jamás había tenido: la justicia que es de Dios por la fe. Y esta justicia estaba basada en logros de Cristo, no en sus propios logros. Pablo dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Y Pablo continúa en Romanos 10:4 diciendo: el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué implica cuando dice Cristo es el fin? Del griego telos, de la ley. Telos, según Stott, podía significar fin en el sentido de meta o cumplimiento, indicando que la ley apuntaba a Cristo y que Él la ha cumplido. O puede significar fin en el sentido de terminación o conclusión, indicando que Cristo ha abrogado la ley.
Hendrickson prefiere traducir telos como meta porque Cristo da entendimiento al significado y sustancia de la ley del Antiguo Testamento. Cristo vivió una vida ejemplar y llenó todas las condiciones de la ley. Esto está en armonía con sus propias palabras. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y otros favorecen el uso de fin, como la traducción de telos, en el sentido de terminación. Por ejemplo, Bruce dice que Cristo es la terminación de la ley en el sentido de que con él el viejo orden del cual la ley formaba parte ha sido eliminado para ser reemplazado por el nuevo orden del Espíritu. De la misma manera, Hebreos 8:13 explica al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está el próximo a desaparecer. Y si bien los estudiosos debaten los méritos de cada postura, parece que Pablo las combina. Por ejemplo, considere Gálatas 3:24 al 25, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. La ley nos da conocimiento del pecado y de esa manera nos hace conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. Por lo tanto, cuando Pablo escribe que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, vemos fin en el sentido de una meta o determinación de un proceso. Y cuando él dice ya no estamos bajo ayo, él implica terminación en este sentido, Cristo sustituye a la ley y esta es terminada. La versión contemporánea pone Romanos 10:4 de la siguiente manera y aclara adicionalmente: pero Cristo hace que la ley ya no sea necesaria para quienes son aceptables delante de Dios por la fe. Y la versión Phillips parafrasea de esta manera: porque Cristo significa el fin del conflicto por la justicia por la ley y por todo aquel que cree en él. Mis hermanos, así que esto nos regresa al contraste de Pablo: justicia por la ley en contra o versus justicia por la fe. Como creyentes nos regocijamos de que ya no estamos bajo la ley ni su condenación. ¿Significa esto entonces que la ley es ahora irrelevante? ¿O tiene la ley todavía un lugar en la vida de un creyente? Según Pablo, los que están en Cristo cumplen completamente con la justicia de la ley. Romanos 8:4, conforme el Espíritu Santo les permite. Así que la ley juega un papel en la vida cristiana, no como una forma de salvación, sino como una guía moral y ética. Cristo y el Espíritu Santo que habita en ellos permiten a los creyentes satisfacer la intención verdadera de la ley. Dos pasajes del Antiguo Testamento predijeron esto. Jeremías 31:33 dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. El apóstol Pablo cita a Moisés para explicar la justicia que es por la ley. Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Los judíos tomaron esto para darle el significado de que la salvación se obtiene al obedecer la ley. Si bien esto es encomiable, no obstante es imposible. Pablo cita estas mismas palabras de Moisés en Gálatas para mostrar que nadie puede agradar a Dios obedeciendo la ley. De hecho, quien trata de hacerlo está bajo una maldición porque nadie puede guardar la ley perfectamente. La versión Phillips tiene una buena paráfrasis de Romanos 10:5. Dice: Moisés escribe de la justicia que es por la ley cuando dice que el hombre que perfectamente obedece la ley encontrará vida en ella, lo cual es teóricamente correcto, pero imposible en la práctica. Y aquí Pablo tiene en vista a los legalistas que rechazan la gracia de Dios e insisten en buscar la justicia por sus propios esfuerzos. La justicia por la ley es débil por cuanto los humanos son débiles. El esfuerzo humano, en su mejor expresión, es insuficiente y es débil. Y ahora Pablo contrasta la justicia que es por la fe. La fe bíblica se enfoca en Dios, en sus promesas, en su poder, en su provisión. No demanda esfuerzos heroicos ni hazañas humanamente imposibles, como ascender al cielo para traer a Cristo o descender a la tumba para resucitar a Cristo. Cristo ya vino a la tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él ya se levantó de entre los muertos. La fe acepta lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Como Edwards dice, nuestra tarea, en otras palabras, no es ser responsables por la salvación, sino responder a ella. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10:8. Pablo toma las palabras de despedida de Moisés de Deuteronomio 30 del 11 al 14 y las aplica ahora a Cristo. La similitud aquí entre la ley y el evangelio radica en su fácil accesibilidad. La salvación no es remota o inaccesible, sino que es cercana, tan cercana como tu boca y tu corazón. Esta justicia que es por la fe
incluye dos elementos inseparables, la confesión y la creencia. La fe salvadora, entonces, se centra en confesar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar básicamente significa decir la misma cosa o estar de acuerdo con alguien. En este caso decimos la misma cosa que Dios el Padre dice acerca de Jesucristo. Él es Señor, de modo que la confesión que se hace con la boca de uno es importante, ya sea acerca del pecado o de la salvación. Es decir, nos ponemos de acuerdo con Dios y declaramos la misma cosa que Él declara acerca de nuestro pecado y de nuestra salvación. Creer proviene de nuestro ser interior. Creer significa que confiamos en Dios para su provisión de salvación en Jesucristo. Dios da a todos una medida de fe. Así terminamos la lección 6.2, mis hermanos. Vamos a comenzar con la lección 6.3, la restauración de Israel, en base de Romanos 10:12 hasta el 11:36. El apóstol Pablo, mis hermanos, ha descrito la elección de Israel, las bendiciones concedidas y el trágico rechazo del Mesías debido a la incredulidad de la nación. ¿Significa esto que Dios ahora ha rechazado a los judíos porque ellos rechazaron a su Hijo? Nosotros esperaríamos esto, pero Pablo dice, en ninguna manera, esto en Romanos 11:1, y él señala un remanente como evidencia. Ha quedado un remanente escogido por gracia, Romanos 11:5. La falla de Israel abrió las puertas a los gentiles. Luego, cuando la plenitud de gentiles haya venido, Israel se volverá al Señor en fe y abrazará al Mesías. El argumento general de Pablo toca 4 asuntos. Número 1, la necesidad de predicar el Evangelio, desde Romanos 10 del 12 al 21. Número 2, un remanente de Romanos 11 del 1 al 16. Número 3, los gentiles como instrumento de Dios, Romanos 11 del 11 al 15, y por último 2 analogías, Romanos 11 16 al 25. Juntos, estos asuntos ponen en relieve la línea de razonamiento para la restauración de Israel. Empecemos con la necesidad de evangelismo, de predicar el evangelio. Tómense un tiempecito y lea Romanos 10, del versículo 12 hasta el 21. El evangelismo es parte esencial del plan de Dios e implica la proclamación del evangelio en el mundo entero. Los escritores de los evangelios registran el mandato de Cristo de llevar el evangelio a todas las naciones. Esto lo encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y en Juan. Y ahora Pablo presenta la lógica de esto haciendo una serie de preguntas y usa como prefacio una cita del profeta Joel. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice en Romanos 10:13, que se encuentra también en Joel 2:32. Y esta es la misma promesa que Pedro citó el día del Pentecostés. Pablo comienza su caso a favor del evangelismo con el resultado final, los que son salvos. Pero luego él esencialmente pregunta, ¿cuál es el requisito para invocar el nombre del Señor? Así que con cada parte de su serie de 4 preguntas apunta a una condición previa necesaria para cumplir cada paso. Para aquellas personas que tienen el libro encontrarán una ilustración de esto. El orden natural de los sucesos sería el siguiente. Estos son los eventos que conducen a la salvación. Primero Cristo envía al mensajero, luego el mensajero proclama el evangelio, el pecador oye el evangelio, el oyente cree en el evangelio, el creyente invoca al Señor y los que invocan al Señor serán salvos. Pero Pablo plantea sus preguntas en un orden a la inversa, orden de las preguntas de Pablo. Empieza con la primera pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Romanos 10:14. ¿Cuál es la base para invocar al Señor? Creer. Pero para poder creer, el pecador necesita saber acerca de Cristo, que Él murió y que resucitó por los pecados de los pecadores. Luego, porque él o ella cree, el pecador invoca al Señor. Y la segunda pregunta es, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10:14. Justo como creer precede a invocar, así oír precede a creer. El pecador no puede creer en Cristo, sino hasta que le haya oído hablar a través de su mensajero. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, dice 2 Corintios 5. La pregunta 3, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Dios usa a hombres y a mujeres para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Si bien somos salvos por la fe en Cristo y no por obras, no obstante somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, de acuerdo a Efesios 2:10. Una de estas buenas obras es la proclamación del Evangelio a los pecadores. La pregunta número 4, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10:15.
¿Quién envía al mensajero? ¿Estaba Pablo pensando en su propia experiencia aquí? La palabra enviar, del griego apostello, hace pensar en un apóstol, uno que es enviado. Pablo insistió en que Jesucristo, el apóstol principal, lo había llamado y comisionado. Además, la iglesia de Antioquía reconoció y confirmó esta iniciativa divina. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la iglesia envió a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Consecuentemente, vemos tres agentes: a Jesucristo, al Espíritu Santo y la iglesia, que participan en el proceso de enviar. Pablo testificó delante del rey Agripa que Cristo se le había aparecido, que lo había nombrado como testigo y que lo había enviado. Su testimonio amplía nuestro entendimiento de la obra del Evangelio. El Señor dijo a Pablo: los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto lo encontramos en Hechos 26:17. La palabra predicar, del griego keruso, en Romanos 10:15 significa anunciar, publicar o proclamar algo. Y en este pasaje, por supuesto, Pablo específicamente habla acerca de la predicación del Evangelio de Jesucristo. No se limita a un púlpito, a un edificio de iglesia o a una situación formal, ni se limita a los apóstoles. Es el privilegio de todo creyente, sin importar dónde se halle, compartir las buenas nuevas con toda la gente. Esencialmente, entonces, esta serie de preguntas enfatiza la absoluta necesidad de predicar el Evangelio, mis hermanos. Pablo argumenta que no puede haber salvación, ni llamado, ni creer, ni oír, ni predicación, sin que alguien sea enviado. ¿Hay un aspecto práctico en el enviar? Por ejemplo, ¿quién provee los fondos para que el mensajero o predicador viaje al campo del ministerio? ¿De dónde provienen los fondos para cubrir los gastos de sustento del mensajero? ¿Qué sugiere esto acerca de su responsabilidad como creyente y la responsabilidad de su iglesia local? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas, dice Romanos 10:15. Los mensajeros del Antiguo Testamento, de quienes Isaías escribió, anunciaban a los cautivos judíos en Babilonia que ellos pronto serían liberados y se les permitiría regresar a su hogar. Pablo aplica las palabras de Isaías a los predicadores del Evangelio que proclaman la liberación de la esclavitud del pecado. En Romanos 10:18, Pablo plantea otra pregunta: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz. ¿Cómo aplica Pablo este pasaje a Israel? ¿Cómo explicamos su incredulidad? Como él en forma sincera declara en el versículo 16, no todos obedecieron al Evangelio. Además, él dice, Isaías había profetizado acerca de su incredulidad, poniéndolo en forma de pregunta: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10:16. Y Pablo continúa, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Romanos 10:19. Es posible que tal vez Israel simplemente no comprendiera el mensaje. Pablo rechazó esta explicación citando a Moisés y a Isaías. Si los gentiles y quienes los judíos consideraban faltos de entendimiento espiritual entendieron el mensaje del Evangelio, entonces los judíos no tenían excusa. Israel no dio la bienvenida al Evangelio, pero para ellos que abiertamente reciben las buenas nuevas de Jesucristo, la fe es despertada en sus corazones. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. El siguiente tema clave de la lección es un remanente de Israel. Romanos 11 del 1 al 16 será la base para esta parte. Tómese un tiempo y lea esa porción. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Romanos 11 del 1 al 2. Pablo pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Con un enfático en ninguna manera, él responde a su propia pregunta y rápidamente da sus razones. Él se menciona a sí mismo, primero que nada, como ejemplo. Luego, apunta al remanente fiel en los días de Elías para dar una perspectiva histórica. Finalmente, menciona al remanente de verdaderos creyentes del tiempo presente. Pablo dice, también yo soy israelita de la descendencia de Abraham. Si Dios rechazara a alguien, Pablo estaría entre los candidatos más probables porque él había perseguido a Cristo y a su iglesia. De modo que él dice, en efecto, véanme a mí. Yo soy prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo. Además, él añade, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Él apoya su afirmación señalando a Elías y a la apostasía difundida en sus días. Elías se quejó, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Dios corrigió a Elías diciendo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
Con esto, Pablo recuerda a sus lectores que había un remanente de creyentes israelitas, aún durante el tiempo de apostasía de los días de Elías. Ahora él escribe, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos 11:5. En este tiempo, por supuesto, habla del tiempo en que Pablo escribió. Aunque Israel, como un todo, había rechazado el evangelio, no obstante, ha quedado un remanente, justo como en los días de Elías. Muchos miles de judíos, incluyendo un gran número de sacerdotes, habían abrazado el evangelio. Y esto sigue siendo cierto hoy. Este remanente existe, no por sus buenas obras, sino por la gracia de Dios. Pablo continúa, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Esto en Romanos 11:7. Y esto refuerza lo que vimos anteriormente en el capítulo 9, 30 hasta el 33. Israel no obtuvo una buena posición delante de Dios, porque los israelitas iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Los escogidos son el remanente fiel de judíos que recibieron a Cristo. Los demás fueron endurecidos, dice Romanos 11:7, porque repetidamente resistieron la gracia y la verdad de Dios. Este endurecimiento resultó en un espíritu de estupor, es decir, en un entumecimiento o insensibilidad espiritual, para que no pudieran ver o entender verdades espirituales. La lección es clara. Resistir a Dios e ir por los propios caminos conduce a endurecimiento y a insensibilidad espiritual. Moisés describió la resistencia de Israel a Dios en el desierto, en Deuteronomio 29:4. Isaías también habló de la sordera y ceguera espiritual del pueblo. Este estupor espiritual continuó en los días de Pablo. Se ha vuelto su convite en trampa y en red, dice Romanos 11:9. Pablo se refiere a David, quien estaba apelando a Dios para que corrigiera los males que Israel injustamente había sufrido por causa de sus enemigos. Aquí él aplica la cita de David a los judíos. Su convite habla de la bondad de Dios. En lugar de responder con gratitud ante sus bendiciones, ellos resistieron y esto se convirtió en trampa y red. La iglesia primitiva usaba estos pasajes del Antiguo Testamento para explicar que Israel rechazaba a Jesús como su Mesías. El siguiente tema clave, mis hermanos, es el papel de los gentiles. Tiene base bíblica en Romanos 11, del 11 al 15. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Otra vez Romanos 11:11. Como en el versículo 1, Pablo responde en ninguna manera. Esta es la 10ª vez en Romanos que él ha usado esta expresión. Él reconoce que Israel tropezó y cayó, pero insiste que podrá recuperarse de esta caída. De hecho, él presenta un curso interesante de pensamiento mostrando cómo Dios usa la caída de Israel para ampliar su reino y eventualmente restaurar a Israel. Y aquí una secuencia interrelacionada de eventos: la transgresión de Israel, la salvación de los gentiles, la envidia de Israel, el regreso de Israel, plenitud y aceptación. Esto en base de Romanos 11 del 11 al 15. Primero que nada, Pablo muestra que la transgresión y la defección de Israel conducen a la salvación y a la riqueza de los gentiles. A su vez, la aceptación de los gentiles por parte de Dios y sus bendiciones sobre ellos provocan envidia en Israel. Finalmente, la envidia y los celos de Israel, a su vez, conducen al pueblo a regresar al Señor. Su regreso y aceptación serán como vida de entre los muertos. Romanos 11:15. La incredulidad de Israel no sorprendió a Dios. Las escrituras habían predicho cómo su falla abriría la puerta a los gentiles. Luego, Dios usó a los gentiles para que Israel volviera a él. Pablo registra las palabras de Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Romanos 10:19. Así que Pablo mira hacia adelante, al tiempo en que Israel será salvo. El siguiente tema clave de la lección es dos analogías. Romanos 11:16 al 24. Pablo ahora se vuelve del futuro de Israel y comienza a hablar de su pasado. Israel tiene una herencia única como el pueblo escogido de Dios. Para reforzar su argumento de que Dios no ha desechado totalmente a Israel, Pablo introduce dos analogías. La primera es la ofrenda de primicias en el tiempo de la cosecha. La segunda es un árbol de olivo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Romanos 11:16. Este comentario, mis hermanos, está basado en Números 15:17 al 21.
En el tiempo de la cosecha, los israelitas hacían una torta con el primer grano cosechado y lo ofrecían a Dios. Al hacer esto, ellos reconocían a Dios como la fuente de su cosecha y expresaban agradecimiento por sus bendiciones. Mediante la consagración de las primicias a Dios, toda la cosecha se volvía santa, y esto esencialmente significa que cuando Dios acepta una parte, Él santifica el todo. Pablo aplica las primicias a los patriarcas y a toda la masa, lo aplica al pueblo judío. Y si la raíz, quien es Abraham, es santa, también lo son las ramas o sus hijos, Romanos 11:16. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y en los versículos 16 hasta el 24, Pablo usa la analogía de un árbol de olivo, que era algunas veces usado para simbolizar a Israel. Por ejemplo, considere Jeremías 11:16 y Oseas 14:4. En la analogía de Pablo, la raíz se refiere a los patriarcas, mientras que la rama se refiere al pueblo judío. Los judíos que no creían son representados como ramas desgajadas, Romanos 11:17, mientras que los creyentes gentiles son retratados como olivo silvestre, que ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, de nuevo Romanos 11:17. Pablo dice, mis hermanos, que este procedimiento es en contra de la naturaleza, Romanos 11:24, porque un retoño de un árbol cultivado es normalmente injertado en uno silvestre para producir mejor fruto. Si bien Pablo reconoce que no es un proceso natural, este no obstante ilustra su punto. Si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Este comentario es directo a los creyentes gentiles que tal vez se sentían superiores a los judíos y tendían a menospreciarlos. Consecuentemente, Pablo les advierte que no sean arrogantes, Romanos 11:20, y les explica, no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti, Romanos 11:18. Como usted recordará, Jesús dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. El Mesías era un judío a quien Pablo describe como la simiente de Abraham. Por esta razón, algunos estudiosos consideran a la expresión la raíz como una referencia a la historia de la salvación que se extiende de Abraham y los patriarcas hasta Cristo. Esta raíz sustenta o da vida a los judíos y a los gentiles igualmente. Estamos en Romanos 11:20, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Los judíos tropezaron por su incredulidad, o como en esta analogía, ellos eran ramas desgajadas del árbol principal. La incredulidad tiene consecuencias desastrosas, de largo alcance. Determina nuestra relación con Dios y el destino eterno. Tú por la fe estás en pie, dice el versículo 20, y este se dirige a los gentiles. Pablo los amonesta para que no se jacten ni sean arrogantes debido a su posición elevada en relación con las ramas desgajadas. En realidad, los judíos y los gentiles igualmente están en pie. Esto es, ellos son establecidos y sustentados, pero por la fe en Dios, no por mérito humano. Dice el versículo 22 de Romanos 11, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. La bondad de Dios acompañada de su severidad presenta una visión balanceada de Dios. Excluir una o la otra distorsiona nuestro entendimiento de Él. Si nos volvemos a Él en fe, experimentaremos su bondad. Si nos alejamos de Él en incredulidad, vamos a experimentar su severidad. El siguiente punto clave es Israel restablecido y restaurado, en base de Romanos 11, 25 al 31. Dice el versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo quiere que los romanos entiendan este misterio, para que ellos no sean arrogantes en cuanto a sí mismos. La salvación está basada en la gracia de Dios, no en mérito, para que no haya lugar a la jactancia o a la soberbia. Versículo 18 y versículo 20. La palabra misterio, como se usa en el Nuevo Testamento, describe nueva revelación que Dios da a conocer, la cual era anteriormente desconocida. Pablo caracteriza el Evangelio como la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer. Así lo pone él en el capítulo 16 más adelante, pero aquí Pablo despliega en 3 fases su explicación de este misterio relacionado con Israel. Número 1, Israel endurecido. También la salvación de los gentiles como número 2, y número 3, la salvación de Israel. Primero, ha acontecido en Israel endurecimiento en parte.
La frase en parte habla de la mayoría de los israelitas incrédulos y no del remanente creyente. Endurecimiento, como Pablo lo usa aquí, difiere de la palabra griega usada anteriormente para describir el endurecimiento del corazón de Faraón. La palabra en Romanos 9:17 sugiere obstinación, mientras que aquí sugiere un entorpecimiento del entendimiento. Los israelitas habían buscado estar bien delante de Dios, pero esto estuvo fuera de su alcance, porque rechazaron el camino de la fe. Consecuentemente, ellos tropezaron en la piedra de tropiezo y se endurecieron, entumecidos e insensibles a la verdad espiritual. Romanos 11:25 también incluye la segunda fase de este misterio, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta indica que este endurecimiento es temporal. En el tiempo y en el plan de Dios terminará cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Jesús habló acerca de los tiempos de los gentiles en Lucas 21:24. Ellos ahora tienen la oportunidad de recibir el evangelio. Si bien Pablo identifica el tiempo, debemos entender que solamente Dios sabe el momento preciso en la historia cuando esto sucederá. Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo. Esto resume la tercera fase y luego sugiere de esta manera. Los estudiosos interpretan todo Israel en varias maneras. La nota de la Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional para este versículo identifica tres posturas principales como las siguientes. Número 1, identifica que se refiere a judíos escogidos de todas las generaciones. Y esta postura considera la plena restauración de Israel como análoga a la plenitud de los gentiles. Número 2, se refiere a judíos escogidos y a gentiles de todas las generaciones, y esta postura incluye a la iglesia. Y por último, se refiere a la mayoría de judíos en la generación final. Edwards argumenta que las primeras dos posturas presentan el asunto que Pablo se rehúsa a negar en estos tres capítulos, esto es, el Israel incrédulo. Todo Israel consiste del remanente de creyentes más los judíos que fueron endurecidos. Anteriormente, en la analogía del árbol de olivo, Pablo dice: poderoso es Dios para volveros a injertar a las ramas desgajadas debido a la incredulidad. Quienes apoyan la tercera postura consideran que todo Israel es una referencia al pueblo judío colectivamente, como una unidad. Por ejemplo, Bruce dice que todo Israel no significa todo judío sin excepción, sino Israel como entidad completa. Todo Israel será salvo, dice Romanos 11:26. No significa que el Israel histórico será salvo simplemente porque las personas son descendientes de Abraham. Pablo no está introduciendo otro evangelio. Como Stott afirma, no hay ningún indicio de una forma de salvación especial para los judíos que no requiere de la fe en Cristo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. En Romanos 11:26 al 27, Pablo cita varios textos acerca del Redentor para apoyar su afirmación de que todo Israel será salvo. Dice: y vendrá el Redentor a Sión, a Jerusalén, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob. El libertador establece su pacto perdonando sus pecados. Este libertador, por supuesto, es Jesucristo. Son enemigos, son amados, dice Romanos 11:28. Israel es el enemigo de Dios temporalmente por causa de vosotros los gentiles, así como sus amados por causa de los padres. Los judíos se convirtieron en enemigos cuando rechazaron a Jesucristo y cuando rechazaron el evangelio. En este tiempo, como observamos anteriormente, Dios extendió su misericordia y sus bendiciones a los gentiles. No obstante, Dios todavía ama a los judíos debido a sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice Romanos 11:29. Es decir, ellos nunca pueden ser retirados. Al final, el propósito de Dios será cumplido. Y ahora Pablo regresa a un tema principal. La misericordia de Dios alcanza a toda la gente en todos lados. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 11:32. Y Bruce indica que la frase a todos significa de todos sin distinción y no de todos sin excepción. Pablo no está enseñando universalismo. Él no dice que alguien que persistentemente rechaza a Dios será salvo a pesar de su desobediencia. Dios ofrece misericordia a todos a través del evangelio, pero solo los que responden en fe y reciben a Cristo son salvos. La palabra sujeto significa encerrar o aprisionar.
Pablo dice en efecto que solo aquellos que están bajo condenación pueden experimentar misericordia. Por eso él claramente establece el hecho de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios quiere, por sobre todas las cosas, mostrar su misericordia a todos. Se puede hacer esta paráfrasis: Él aprisionó a todas las personas en su propia desobediencia para tener misericordia sobre todos. Así lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. El último punto clave de esta lección es la doxología, Romanos 11 del 33 al 36. En esa parte Pablo concluye la sección de su carta con alabanza y adoración a Dios. A medida que él reflexiona acerca de las grandes verdades que ha compartido en estos primeros 11 capítulos, él es movido por gratitud y adoración a Dios por su bondad y gracia. Pablo celebra la sabiduría y el conocimiento de Dios al proveer un plan de salvación que está al alcance tanto de judíos como de gentiles. La adoración de Pablo a Dios, la doxología, proviene de sus convicciones acerca de Dios, de su teología. Como Stott lo nota, no puede haber doxología sin teología. No es posible adorar a un Dios no conocido. Toda la adoración verdadera es una respuesta de la revelación que Dios hace de sí mismo en Cristo y en las Escrituras, y surge de nuestra reflexión de quién es Él y de lo que Él ha hecho. Y de esa manera, mis hermanos, llegamos al final de la lección 6.3, la restauración de Israel, y estamos terminando también todo el capítulo 6, el plan de Dios para Israel, en base de Romanos 9 hasta capítulo 11. Dios les bendiga.